La tengo. Me van a echar, me va a echar la mujer una riña, pero un problema no es grave, pero ostras, para mí sí, para mí no es que sea grave, pero puede ser grave. ¿Conocéis estas cartas de Hacienda? Que somos todos. Ahora os cuento la que me tienen liada, sin tener culpa de nada y sin ser nada, la que me tienen liada es toda Hacienda de. Y encima no son los de Hacienda de Extremadura, son de Andalucía, país. Ahora os cuento. Pues, ¿qué me ha pasado? Pues ahora os lo cuento. Que no se puede contratar a trabajar a nadie, ni se puede contratar nada sin mirar ante las cosas, porque luego te vienen los problemas a ti. Va a venir una multa ahora aquí y yo sin comerlo y sin hacer nada malo. Bueno, es que, yo qué sé, no se puede contratar gente. A ver si conecta más gente que os lo explique. La multa que me han metido es toda Hacienda. Es chica, no es muy grande, pero el dinero es mío. Y encima por una cosa que yo no tengo nada que ver. Yo hace 2 años me robaron las cuentas de. Me robaron las cuentas de Facebook, se dedican a robar, te roban los seguidores, me robaron la cuenta de Facebook, la página de Facebook. Entonces yo contraté, un amigo mío me dijo, hay empresas que se dedican a conseguir las cuentas, ¿no? Y yo contraté una empresa de un chico, que luego me hice amigo de él, de una empresa que tienen en el Ejido Málaga, país, en el Ejido Almería. Pues contraté al tío, el tío se tiró, la empresa suya se tiró 3 meses todos los días hasta que la conseguimos la página, la recuperamos, tuvimos que alegar que era mía, demostrar que la página era mía y me dieron la página, la recuperé, ¿no? Pues ese chico pues me cobró los trabajos, ¿no? Me cobró 5.000 euros. 5.000 euros, me hizo una factura y me cobró. Le pagué los 5.000 euros. Ahora me viene pues esto hace 2 años. Pues hace un año. Antes, no, hace un año. A principio de verano me viene una carta de Hacienda. Y me dice que esa empresa que yo le he pagado tiene deudas con España, con la Seguridad Social o con lo que sea. Y que yo de esos 5.000 euros que le pagué, le tenía que quitar 600. Y yo le digo a mi gestor, pues si conmigo no han trabajado una vez, me han hecho una factura, me han hecho un trabajo, yo le he pagado. Si fueran a seguir trabajando, pues yo le quitaba el dinero que ellos me pide Hacienda, que le tenía que quitar a esa empresa, porque esa empresa, que era del elegido, tenía deudas con la. Que eso pasa, tú contratas a un obrero y tiene deudas, te mandan la. Pues esto, con una empresa me ha pasado a mí. Le pago a la empresa 5.000 euros y la razón de la renta, ahora me viene una carta que esa empresa que le pagué, que le tenía que desquitar dinero, me mandan una carta. Pues yo llamo al tío, le digo, oye, que tienes que tener alguna deuda con Hacienda, porque me ha llegado de Hacienda del elegido que te quite 700 euros y si ya te he pagado, yo te he pagado hacía un año, ya no, cuando vuelvas a trabajar conmigo tengo que quitarte el dinero. Pero es que estos cantamañana me pedían que tenía que rellenar un formulario. Me han metido 600 euros. 600 euros, pero si lo pago rápido, 360. Porque tengo que mandar un formulario que yo ni sé qué formulario es, ni sé nada, ni sabía nada. Yo me llegaban las cartas que a esa empresa tenía que descontar 700 euros. Mira, mira, pone los antecedentes. En fecha del 15, la empresa es del elegido, no voy a decir nada porque no. Mira, tuviste pendiente el pago a favor del deudor, que tuve que pagar el deudor, y le tenía que descontar 700, le tenía que descontar a este tío 730 euros. Yo ya la había pagado, yo la había pagado, haría 6 meses o 9 meses cuando me llegó la primera carta de Hacienda, o más. Se notificó diligencias de embargo, no sé qué, de la empresa esa, en la que se declaraban embargados los términos límites señalados de la misma, de las cantidades que yo le tenía de los 5.000 euros. Yo tendría que, por lo visto, quitar 730 euros y dárselo a Hacienda, porque esa empresa, tuviéndose pendiente a favor del deudor.
Una historia, así mismo se le requería para que en el momento de... Cuando yo, por lo visto, tengo que rellenar un formulario, como que ese tío no trabaja conmigo ya, que trabajó un tiempo, yo qué sé, y yo no lo he hecho. Yo no lo he hecho porque me decía el tío que si eso ya está pagado de Hacienda, yo lo pagué, y ahora me vienen 600 euros de multa por no mandar y tengo 10 días para pagar. Por requerimiento, primera reiteración, presentación, anexo, diligencia de embargo. Tengo que hacer un anexo que yo no sé lo que es, o algo habrá que hacer, porque si este tío trabajó conmigo, es una empresa, un autónomo, yo le pagué, me hizo un trabajo, le he pagado y me viene a esta historia que le tenía que descontar 700 euros. Pero eso será si ese tío sigue trabajando conmigo, como le digo, le llamo ahora y le digo, devuélveme 700 euros que tengo que pagar yo a Hacienda, que tienes embargada la nómina. Madre mía. No sé, yo no vuelvo a contratar a nadie. Y encima era Andalucía de Granada. Me pone lugar, información, Avenida Constitución número 1, Granada, Granada. Y aquí era del elegido Almería. La empresa está en el elegido, me sale para Granada. Total, que tengo 10 días para pagar la multa, 600 euros. Por contratar a un tío, a una empresa, que esa empresa, por lo visto, debía dinero. Pero vamos a ver, pero si es que esto, cualquier tío yo que sé, voy a tener que dar una gestoría. Yo sé que otras veces contratas a gente que a lo mejor debe ser asociada y te dice, pero si están más meses, pues tú le desquitas, le dices al gestor, le tienes que quitar un 1%, un 10%, lo que sea. Pero si este nada más trabajó solo me ha hecho una factura por un trabajo que era arreglarme la página de la resistencia a la traducción, pone porque no con- constituye infracción tributaria la resistencia, obstrucción, excusa o negativa a las actuaciones administrativas tributarias. Yo no me he negado, pero yo ya no puedo, a ese tío ya le pagué, ¿cómo va a quitarle a ese tío? Cuando se entere la mujer me mata. Encima de pagar 5.000 euros a un tío, tengo que pagar ahora yo 360 si la pago en menos de 10 días, si no 600 euros de multa. Pues entonces antes de contratar a nadie habrá que mirar si esa persona tiene una deuda, porque si no me meten a mí en otro problema o metes al empresario en otro problema. Madre mía, qué dolor de cabeza me ha levantado el cartero. La competencia aquí pone es de Andalucía, Ceuta, Melilla. Y ahora me ha dicho este tío que lo llamé que ha hecho la empresa en Portugal, que en España ya no tiene empresa. Digo, pero entonces ¿qué pasa? ¿Tengo que pagar yo una sanción porque un tío que me ha trabajado para mí debe dinero? Dinero que la tendrá. En virtud de los hechos, consideramos lo impuesto en un artículo 183 de la ley no sé qué, se acuerda, se conformidad, lo dispuesto en los artículos no sé qué, no sé cuántos, reglamento general, sancionar tributaria aprobado por el Real Decreto el 15 de octubre, iniciar un procedimiento sancionador a los efectos determinados. En el dicho procedimiento será aplicación a la normativa de que sé. ¿No? Que el procedimiento que se inicia se detalla los siguientes aspectos. La obligación tributario presuntamente responsable de la inflación me ponen a mí, Jesús Manuel, por no mandarle, si yo no sé qué hacer. Tengo que llamar aquí a Granada, donde sea, y decírselo a Andalucía. Decir, yo si el tío trabajó conmigo una vez, en una empresa, le hice una factura, me pagó, y me viene una multa de 600 euros. No extenderse algún requerimiento debidamente notificado. A la multa es no facilitar el examen de documentos, informes, antecedentes, libros de registro, ficheros, facturas, justificantes y así de contabilidad principal o auxiliar, programas o archivos informáticos,
sistemas operativos y de control, cualquier otro dato con trascendencia tributaria. Por no facilitar, vamos a ver, si yo llamaba, yo le he dicho al gestor, conmigo ha trabajado una vez, entonces, pues no mandes nada a Hacienda, no mandes nada, si nada más factura una vez. Y ahora me dicen que porque no he mandado, no facilitarle a Hacienda la documentación. Madre mía, 600 euros. No, esto lo voy a llamar, le voy a llamar a esta empresa que me mande, que tiene que pagar en la multa, yo no tengo culpa. Y eso no es así, tú contratas a un tío por 6 meses, pues me parece bien que tengas que descontar. Pero si te va a un taller mecánico, le pago una factura de 1.000 euros y luego me llama Hacienda que a ese taller que le he pagado debe dinero y le tengo que descontar. Y si no le pone que es que no he mandado, que tenía que haberle... Claro, a lo mejor tendría que haber mandado algún escrito diciendo que ha sido un trabajo puntual. Madre mía, la cabeza como me la ha puesto este tío de Hacienda. Este cartero. Voy a llamar al gestor y a ver qué se puede hacer. Esto no puede ser, ¿eh? No se puede. Tú contratas a una persona de que le tienes tú que descontar dinero de que deba Hacienda. Que se descuenten ellos, hombre. No sé ni qué hacer. Si tirar para adelante o tirar para atrás. Porque 600 euros que me van a chupar. Madre mía, por culpa de contratar, ¿habéis visto? Pero es que esto no puede ser así. Tú no puedes ir entonces contrata, yo qué sé, lo que os digo, un albañil te hace una obra, te le pagas, te hace una factura, le ingresas el dinero y luego te viene Hacienda que ese albañil debe dinero y que tú tienes que desquitarle el dinero Eso me decían a mí, digo, pero si ya le he pagado, ¿cómo le voy a desquitar? 730 euros tenía que haber desquitado al tío, pero me lo tendrían que haber dicho antes, no después de 6 o 7 meses que le había pagado yo ya. Madre mía, tengo 10 días. Claro, es que ahí me notificaron el 25, el 12 del 5. Se notificó diligencia de embargo en la que declaraba embargada los ingresos a la empresa una empresa del elegido que fue. Asimismo, se requería para que en el momento de recibir la diligencia de embargo se remitiera correspondiente equipo, grupo, y al no darle yo cuenta, lo que cuenta le iba a dar, la dolor de cabeza que me ha levantado este tío de la carta. Os voy a dejar que voy a llamar aquí a todo Dios y a ver cómo podemos hacer. Porque ya os digo, eso fue así. Yo lo contraté. Me robaron la página. Contrato una empresa de informáticos. Del elegido. Almería. Me cobran 5.000 euros por recuperar la cuenta cuando terminé. Se los pago. Después de mandar la factura, me viene que le tenía de Hacienda que tenía que descontarle yo a esa empresa 700 euros porque esa empresa tenía deudas con la Hacienda. El tío me dijo que no había problema, el otro gestor tampoco, y dice, nada, si tú ya contigo no vas a trabajar más, la próxima nómina se lo descuenta. Y ahora me sanciona porque dice que no me han dado un, un no sé qué, un documento explicando cuenta esto y lo otro. Cuando se entere la mujer me va a echar una bulla porque esto es por dejado. Así de claro, porque en la primera carta lo hubiera cogido a esa empresa, la hubiera puesto de todo. Ya si por tu culpa tengo yo que tener problemas con Hacienda. No, no pasa nada, me decía. Eso no pasa nada porque yo ya he quitado la empresa de España y la he hecho en Portugal. Y eso ya está pagado, decía. Y ahora mira, pues el tío tiene que seguir debiendo dinero a Hacienda porque las cartas siguen que... Y ahora me denuncian a mí por no facilitarle a Hacienda lo... No sé qué, de contable, yo qué sé, yo qué sé. Si los pobres nada más hemos nacido para pagar multas. Ya lo dicen que los tontos descabezados mantienen al Estado. Voy a ver si llama aquí a todo Dios y que se mueva. Al tío lo he llamado, no me da el teléfono apagado y ya está. Si ya está, si no se puede. No, no es hablar mal, pero a mí siempre me han dicho que nunca me fíe de los de para allá abajo y por algo será. ¿Ya ves tú? Madre mía, madre mía, madre mía. Pero vamos, yo si contratas a un tío, que eso sí me ha pasado, contrato a un tío un mes
si te llega un papel de Hacienda y te dice que la próxima nómina tienes que descontar un tanto. Igual que eso me pasó a mí. Pero yo, como no era contrato, que era un autónomo que lo he contratado, una empresa que la ha contratado un mes, que no ha sido por mes, que ha sido por recuperar una cosa, por arreglar una cosa. Que me vengan a decir que tenía que descontar si yo ya la había pagado, yo conmigo no voy a volver a trabajar. No lo entiendo que ahora me sancionen a mí por no darle yo papeles a Hacienda. Así que voy a ver si lo puedo solucionar. Pediré perdón, diré que no sé leer y le mandaré a la documentación. A ver. Y encima ahora es a Granada. Pues si la empresa era en Trujillo, era en El Ejido, Málaga. Ve, normas aplicadas, me dice, reglamento general, sancionador, tributario, aprobado, no sé qué. Este acuerdo interrumpe el plazo. Me pone que tengo para que recurrir. El plazo máximo para concluir el expediente sancionador será de 6 meses. De acuerdo, es que es como te mandan tanto escrito para decirte que te han denunciado. Bueno, aquí están las alegaciones, que es lo que hay que estudiar para alegar. Se puede hacer por internet la presencia de medios electrónicos en las oficinas. Lo que claro, yo como era de. Me mandaban a la del elegido. Madre mía, qué pronto. Me reúne un 40% si pago rápido. Os dejo, vamos a ver si soluciono y ya os contaré a ver si he podido solucionar esto. Y si no, no ves, vendo el pinto bien vendido y ahora me viene una sanción por otro lado. Si es que no ganamos, así no levantamos la cabeza. Por contratar, yo no vuelvo a contratar a nadie, ni voy a ir a ningún taller mecánico, ni a ningún sitio, a no ser que tenga que me enseñen las cuentas con la Hacienda, porque si luego me van a venir a mí los problemas.